Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanos de Tlaxcala. El que suscribe, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 64ª legislatura y con fundamento en los artículos 45, 48 y 120 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y lo referente a los artículos que corresponden de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo, tercero, quinto y sexto y se adiciona un párrafo para hacer el párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes párrafos, todos del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como propósito instrumentar una reforma constitucional local relativa a la integración de los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala que permita dar claridad a dos temas concretos. Uno, la función que realmente tienen los actuales presidentes de comunidad y dos, la especificidad de las funciones de las sindicaturas a las que no se les ha dado la importancia debida. De ser aprobada la presente iniciativa, desde luego se procederá a instrumentar reformas conducentes de armonización tanto a la ley municipal como a la legislación local en materia electoral. El municipio constituye la forma de organización político-administrativa base de nuestro sistema político y en ello radica su importancia como fuente primaria de la relación entre los ciudadanos y el poder público legalmente establecido. El municipio es el lugar donde transcurren, en un primer momento, las relaciones sociales y económicas que moldean el sistema jurídico político local y nacional y de las interacciones en el que él se dan, nacen las leyes y las instituciones que habrán de garantizar su propia actualización. La vida municipal es el fiel reflejo de lo que la sociedad considera como sus valores, costumbres y tradiciones, mismas que tejen el entramado social mediante el cual se realizan las relaciones de producción, distribución y comercialización, así como las inmediatas o primeras relaciones de poder que de ellas se derivan. La geografía municipal tlaxcalteca, pese a lo limitado de nuestro territorio, cuenta con características poblacionales y territoriales sumamente dispares, agregándose una gran atomización al contener un poco menos de 4,000 kilómetros cuadrados a 60 municipios, lo que a su vez contiene una característica política organizativa local que cuentan en su mayoría con la figura de las presidencias de comunidad. Conforme al catálogo de presidencias de comunidad, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones considera que 45 municipios tienen presidencias de comunidad, de las cuales en 21 municipios se eligen a 299 titulares y en 24 municipios se eligen a 94 por usos y costumbres. Los 299 primeros son de carácter constitucional. Lo anterior implica que nuestra entidad, con las presidencias de comunidad, se formaliza un sistema de representación primario dentro del propio municipio, el cual funciona como una inicial forma de atención a las demandas que más inmediatamente reclama la población. Para algunos, las presidencias de comunidad son de un cuarto nivel de gobierno y para otros son solo una forma de incorporar la representación de los pueblos a los ayuntamientos, haciendo más amplia y plural la integración de estos. El hecho real es que las otrora llamadas agencias municipales, después presidencias auxiliares y hoy conocidas como presidencias de comunidad, constituyen la representación primigenia de los habitantes cuyos pueblos integran el territorio municipal y sobre quienes pesan las primeras demandas de obras y servicios y además suelen ser una primera catarsis de los pobladores para la solución de sus diversas demandas y conflictos de carácter político y social. Conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, las presidencias de comunidad son órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal, subordinadas al ayuntamiento del municipio del que forman parte, sujetos sus titulares a la coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en aquellas facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 115 de la misma Ley Municipal, las presidencias de comunidad actuarán en sus respectivas circunscripciones como representantes de los ayuntamientos y por consiguiente tendrán de manera delegada las atribuciones que les sean necesarias para mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad de los vecinos en su jurisdicción. Como vemos, las presidencias de comunidad son una primera forma de organización y de autoridad en nuestros pueblos, pero además, conforme al párrafo tercero, artículo 90 de la Constitución de Tlaxcala, los titulares de las presidencias de comunidad se asumen con la calidad de municipios, quienes tienen como facultad y como obligación el de acudir a las sesiones de cabildo. Esto es, las presidencias de comunidad, aparte de ser órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal, como una forma de representación del ayuntamiento a sus propias comunidades, adquieren al mismo tiempo otra forma de representación, la de sus comunidades ante los propios ayuntamientos, lo que implica que tienen una doble representación, es decir, tienen una doble función. Son órganos administrativamente subordinados a las decisiones del ayuntamiento y al mismo tiempo forman parte del órgano municipal que toma las decisiones llevando las demandas de sus comunidades ante dichos órganos de cabildo.
quedando establecida esta doble forma de representación, la cual no es cuestionada ni social ni políticamente. Entonces, lo que está en discusión es la forma en que las o los titulares de las presidencias de comunidad participan en la toma de decisiones. Es decir, si lo deben hacer solo con voz, de manera testimonial o con plenos derechos de voz y voto que les permita ser parte de las decisiones y asumir su responsabilidad en ello. La reforma a la ley municipal publicada el 12 de octubre de 2015 quitó el voto a los titulares de las presidencias de comunidad en las sesiones de cabildo. Una nueva reforma a la ley municipal del 23 de agosto de 2018 modificó el artículo 120 para regresarles el voto en las sesiones de cabildo a los titulares de las presidencias de comunidad. En la misma reforma, el artículo 4 establece que las y los presidentes de comunidad integrarán el cabildo con un carácter similar al de un regidor. Hago hincapié en que les da un carácter similar al de un regidor, pero no les otorga la calidad de regidor. Es de conocimiento de este Congreso que 3 municipios se inconformaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promoviendo controversias constitucionales a efecto de invalidar la reforma de 2018 que les regresaba el voto al cabildo a las y los presidentes de comunidad. El resultado de las controversias 28, 38 y 39, /2019, promovidas por los ayuntamientos de Yauquemecan, Contla y Tlaxco, fue que la Suprema Corte declarara inconstitucional la incorporación de los presidentes de comunidad a los cabildos con carácter similar al de regidores. Conforme al criterio de la Suprema Corte, los presidentes de comunidad no pueden ser equiparados a los regidores. Consecuentemente, aunque los artículos 4, definición 9ª y fracción 1ª del artículo 120 de la ley municipal siguen vigentes, hace que los presidentes de comunidad sigan en estado de incertidumbre. Ello no implica que en un futuro los ayuntamientos de otros municipios impugnen aduciendo el criterio sustentado por la Suprema Corte, lo cual generará incertidumbre e inseguridad al quedar en duda la naturaleza jurídica o el carácter que tienen las presidencias de comunidad respecto a su participación efectiva en la toma de decisiones en el gobierno municipal. Esto es, debe darse claridad y seguridad jurídica al desempeño de los titulares de las presidencias de comunidad, de tal manera que se resuelva de manera definitiva el carácter que deben tener al interior del cabildo. Es decir, debe resolverse con toda precisión si las y los presidentes de comunidad deben tener una representatividad plena de sus pueblos o si dicha representatividad debe ser acotada, lo que haría nugatorio el derecho de los pueblos de Tlaxcala a ser oídos y a tomar parte en las decisiones de los gobiernos municipales a través del voto de las y los presidentes de comunidad. Por lo que hace a la figura de las regidurías, la fracción 8ª del artículo 115 constitucional obliga a establecer el principio de representación proporcional en el sistema electoral de los gobiernos municipales, al ordenar que las leyes de los estados introducirán el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos en todos los municipios. Pero esta obligación no impide que pueda haber un sistema electoral mixto, como ocurre en la elección de las diputaciones locales y federales y las senadurías. Es decir, no hay impedimento constitucional para que al mismo tiempo que se eligen regidurías por el principio de representación proporcional, también se elijan regidurías por el principio de mayoría relativa. En esta tesitura, la presente iniciativa plantea reformar el artículo 90 de la Constitución del Estado de Tlaxcala para que posibilite la integración de los ayuntamientos de nuestra entidad con regidurías de representación proporcional y de mayoría relativa, donde aquellas que se elegirán, como hasta ahora ocurre, mediante planillas votadas en la circunscripción municipal y regidurías de mayoría relativa que serían votadas en cada una de las circunscripciones de las actuales poblaciones que cuentan con el carácter de presidencias de comunidad. Pero además, como una forma de integración no discriminatoria, se establecen regidurías de mayoría relativa electas mediante el sistema de usos y costumbres, en los términos que establezca la ley en la materia y conforme al catálogo respectivo que tenga elaborado el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Para el efecto de que las personas electas como regidoras de mayoría relativa mantengan esa doble representación de las comunidades a los ayuntamientos y de estos a sus propias comunidades, las y los regidores de mayoría relativa asumirán las funciones de los actualmente denominadas presidencias de comunidad, debiendo establecerse en su momento en la ley la especificidad de funciones y responsabilidades. La conformación de un gobierno municipal donde ahora se incluyan a las y los presidentes de comunidad con una naturaleza distinta, ya no similar o equiparable a la de regidores, sino como de regidores de mayoría relativa, lleva implícita una aspiración genuina de representación política de nuestras comunidades para la toma de decisiones que no trastoca el orden constitucional, sino que lo complementa. Pero además dicha representación recoge otra aspiración,
que es la de integrar con este carácter a las comunidades que utilizan el sistema de usos y costumbres, lo que conlleva un acto de integración de las poblaciones con antecedentes indígenas y que en muchos casos se siguen asumiendo con ese carácter, lo cual significa una reforma inclusiva y no discriminatoria. Por otro lado, con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de la figura del síndico y evitar su sometimiento al poder normalmente del presidente municipal, la presente iniciativa propone crear, al amparo de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 115 constitucional, la doble sindicatura en aquellos municipios que superen los 20,000 habitantes y tengan menos de 60,000, y la triple sindicatura para los que superen los 60,000 habitantes, de conformidad con el reporte que establezca el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. La palabra síndico proviene de las raíces griegas sin y dique. Algunos autores atribuyen su origen al francés medieval síndicos, que significa delegado de una ciudad. Esta figura nace bajo el Imperio de Roma con el perfil de defensor civiatis, cuya misión original era velar por los intereses municipales y los derechos de los ciudadanos. De acuerdo con Rafael Aristegui, en su obra Municipio, Democracia, Federalismo y Desarrollo Social, el síndico en general está facultado para salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia del servicio público que brinden los empleados del municipio, y es el responsable de vigilar y defender los intereses municipales y de representar jurídicamente al ayuntamiento en los litigios en los que fue parte. En virtud de esta definición, la figura del o la síndico es una autoridad electa por el pueblo para cuidar sus intereses como integrante del ayuntamiento y haciendo de intermediario entre el pueblo y las autoridades para salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia de la administración. En suma, los síndicos son el abogado del municipio encargado de vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al ayuntamiento, procurar la justicia y la legalidad en la administración pública municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda municipal. Por ello, la propuesta presentada ante esta soberanía busca distribuir las tres principales responsabilidades que actualmente constituye el síndico, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley Municipal de Tlaxcala, en 1, 2 o 3 sindicaturas según el tamaño poblacional. De esta forma, los municipios que lleguen a los 20,000 habitantes tendrán una sola sindicatura. Cuando tengan más de 20,000 y hasta menos de 60,000, el ayuntamiento tendrá dos, una destinada exclusivamente a la revisión de cuenta pública municipal y la otra de representación legal y al control del patrimonio municipal. Finalmente, cuando los municipios tengan más de 60,000 habitantes, tendrán tres sindicaturas, una con la responsabilidad de la cuenta pública, otra de representación legal y una más de patrimonio municipal. Lo anterior con la finalidad de establecer mayores mecanismos de distribución y especialización de tareas y al mismo tiempo de generar control y equilibrio de la administración municipal que permita facilitar el cumplimiento de las responsabilidades ante los órganos de fiscalización y en el manejo de compromisos contraídos y una defensa del patrimonio municipal. Igualmente busca acotar el poder discrecional que facilita la comisión de abusos en el ejercicio de la función pública. La medida propuesta permitirá, en el caso de los municipios con más de una sindicatura, el de dedicar y especializar a uno de ellos en las tareas concretas de cuenta pública, de representación legal y de patrimonio municipal. En el caso de la sindicatura de cuenta municipal, que es la tarea que más conflictos reporta en la administración municipal, tendrá el encargo de dar seguimiento y de revisar en tiempo y forma la cuenta pública con la finalidad de que ésta sea presentada puntualmente para su revisión y fiscalización conforme lo imponen las leyes en la materia, bajo la premisa de que en asuntos de rendición de cuentas debe aspirarse a la tolerancia cero para que los ciudadanos alcancen la certeza sobre el manejo pulcro de los recursos públicos. Bajo tales consideraciones y de acuerdo al conteo de población del INEGI derivados del censo de población, la distribución de sindicaturas quedaría de la siguiente forma: 40 municipios tendrían una sola sindicatura que representarían el 66% del total. 15 municipios tendrían dos síndicos que representarían el 25% del total, que serían Calpulalpan, Ixtacuistla, Contla, Tepetitlán, Nativitas, Panotla, Santa Cruz, Tlaxcala, Teolocholco, Tetla, Tlaxco, Totolac, Xalostoc, Papalotla, Yauquemecan y Zacatelco. Y 5 municipios contarían con 3 síndicos que representan el 8.3% del total, que serían Apizaco, Chautempan, Huamantla, San Pablo del Monte y Tlaxcala. Ha sido una práctica recurrente por parte de los presidentes municipales el dificultar las tareas de las o los síndicos municipales, con acciones que van desde negarles los recursos humanos, técnicos y materiales para su trabajo, pasando por el ocultamiento de información y hasta la intimidación personal, todo con la finalidad de poder manejar sin límites los recursos públicos municipales, situación que debe enmendarse de forma definitiva. Para ello, la presente iniciativa debe complementarse en su momento con reformas legales conducentes para agregar a las obligaciones de los ayuntamientos y de los presidentes municipales las de otorgar todos los apoyos en recursos materiales y humanos necesarios para que las y los síndicos municipales desempeñen sus funciones con eficacia y legalidad. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar al Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el siguiente proyecto de decreto.
Artículo único, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los párrafos segundo y tercero, quinto y sexto, y se adiciona un párrafo para hacer el párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes párrafos, todos del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 90. Los municipios están investidos de personalidad jurídica y su patrimonio lo manejan a través del ayuntamiento. Cada ayuntamiento se integrará por una presidenta o un presidente municipal y el número de sindicaturas y regidurías cuya cantidad determinen las leyes aplicables. Por cada integrante propietario habrá un suplente. En todo caso, para determinar el número de sindicaturas que correspondan a un ayuntamiento, se considerará lo siguiente. Inciso A. Los ayuntamientos de los municipios con hasta 20,000 habitantes tendrán una sola sindicatura. Inciso B. Cuando los municipios tengan más de 20,000 y hasta 60,000 habitantes, el ayuntamiento tendrá dos sindicaturas, una destinada exclusivamente al seguimiento y revisión de cuenta pública municipal y la otra a la representación legal y al control del patrimonio municipal. Inciso C. Cuando los municipios tengan más de 60,000 habitantes, sus ayuntamientos tendrán tres sindicaturas, una con la responsabilidad de la cuenta pública, la otra de representación legal y una más con patrimonio municipal. Los integrantes de los ayuntamientos tendrán el carácter de munícipes y serán electos en la circunscripción municipal o de comunidad en procesos electorales ordinarios cada 3 años o en el plazo y para el periodo que determine el Congreso del Estado y las leyes aplicables en caso de procesos electorales extraordinarios. La presidenta o el presidente municipal, las sindicaturas y las regidurías de representación proporcional serán electos por medio de planillas en la circunscripción municipal. Las regidurías de mayoría relativa se elegirán en la circunscripción que comprenda cada población de las catalogadas como presidencias de comunidad. También podrán elegirse bajo la modalidad de usos y costumbres, de acuerdo con las condiciones generales que señale la ley en la materia. Los integrantes del ayuntamiento electos en procesos ordinarios tomarán posesión el día 31 de agosto, inmediato posterior a la fecha de su elección, y podrán ser reelectos hasta por un periodo consecutivo, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las asignaciones de los cargos específicos de presidente o presidente municipal, sindicaturas y regidurías de representación proporcional a los partidos políticos y candidatos independientes se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases. 1. A la planilla del partido político o a la planilla de candidatos independientes que obtenga el mayor número de votos válidos, se le asignarán, además del A o el presidente municipal, inciso A, la sindicatura que se elija cuando se elija solo una. B. Las sindicaturas de cuenta pública y la de representación legal y control patrimonial cuando se elija solo estas dos, siempre y cuando su votación sea al menos del 50% más uno del total de los votos válidos emitidos. De no ser así, solo le corresponderá a la sindicatura de cuenta pública y corresponderá a la planilla que haya obtenido el segundo lugar en la votación válida, la sindicatura de representación legal y control patrimonial, siendo ocupada esta sindicatura por la persona que haya sido propuesta a dicha candidatura. Inciso C. Cuando se elijan 3 sindicaturas, estas corresponderán a la planilla de candidatos que haya obtenido más votos, siempre y cuando su votación sea al menos del 50% más uno del total de los votos válidos. De no ser así, y su votación válida sea al menos del 40% más uno, le corresponderá a la sindicatura de cuenta pública y la sindicatura de control patrimonial, correspondiendo a la sindicatura de representación legal específicamente a la persona candidata a dicho cargo de la planilla que haya obtenido el segundo lugar en la votación válida emitida. E inciso D. En el caso de que la planilla de candidaturas con más votación no logre al menos el 40% más uno del total de la votación válida emitida, solo le corresponderá a la sindicatura de cuenta pública. Se asignará a la planilla de candidatos que haya obtenido el segundo lugar en la votación válida emitida la sindicatura de representación legal y se asignará a la planilla que haya obtenido el tercer lugar en la votación válida emitida la sindicatura de control patrimonial. En todos los casos ocuparán los cargos las personas candidatas que hayan sido propuestas específicamente para ello. Fracción 2. La ley de la materia establecerá los cálculos, la fórmula y los métodos aplicables para el procedimiento de asignación de regidurías. Las personas que hayan obtenido las regidurías de mayoría relativa, además, asumirán las funciones de presidentas o presidentes de comunidad con las atribuciones que establezca la ley en la materia. Si a partir de la instalación del ayuntamiento alguno de los integrantes dejara de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá de acuerdo con lo que prescriba la ley de la materia. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expida el Congreso, con base en lo dispuesto en los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La designación de puestos directivos en los municipios se llevará a cabo en condiciones de equidad, buscando alcanzar el 50% para cada género a fin de garantizar la paridad de género. Transitorios, artículo primero, en términos de los dispuestos por el artículo 120
de la Acción Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado para los efectos señalados en dicho precepto. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 3. El Congreso del Estado de Tlaxcala, dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, deberá hacer las adecuaciones conducentes a la legislación municipal, electoral y a cualquier otra legislación que lo requiera a fin de armonizarlos al contenido de la presente reforma. Artículo 4. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicotenca, a los 18 días del mes de enero de 2022. Atentamente, diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Es cuanto, presidente.